Bienvenidos a la clase en vivo número 4 de la unidad curricular Marco Legal de la Auditoría Digital. Quien les habla su tutor Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de las sanciones específicas de la Ley contra Delitos Informáticos. En el entorno empresarial venezolano, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, LECDI, es un instrumento de doble filo. Por un lado, protege los activos digitales de la compañía frente a ataques externos o sabotajes de empleados. Por el otro, impone severas responsabilidades penales y civiles a los administradores, auditores y especialistas de tecnología si infringen los delitos de la privacidad o gestión indebidamente la información. A continuación se detallan los delitos y sanciones más críticos aplicables al ámbito corporativo, organizados por su naturaleza operativa. Delitos contra la confidencialidad y privacidad. En el marco legal venezolano, la protección de la información corporativa y personal encuentra su pilar fundamental en la Ley Especial contra Delitos Informáticos. En el ámbito empresarial, estos tipos penales tienen un impacto directo sobre la gestión de nóminas, bases de datos de clientes, secretos comerciales y la monitorización de empleados. La indebida gestión de acceso o la fuga de información estratégica no solo acarrean pérdidas financieras y de reputación, sino que activa de forma inmediata la responsabilidad penal individual de quienes ordenan, ejecutan o se benefician de estas conductas. Violación de privacidad de la data o información de carácter personal. Artículo 20. Este tipo penal protege el derecho constitucional a la intimidad, la confidencialidad y la autodeterminación informativa frente a intromisiones de base tecnológica. Conducta prohibida. Consiste en la acción de acceder, desviar, interceptar o utilizar un sistema de información para conocer de manera no autorizada los datos de carácter personal de un tercero sin su consentimiento previo y expreso. Realidad en el entorno corporativo. El escenario típico ocurre cuando la organización a través de sus directivos o el personal decide revisar el correo electrónico personal, conversaciones privadas en aplicaciones de mensajería o archivos íntimos de un empleado desde los equipos y redes de la empresa. Para que el empleador pueda monitorear, auditar o supervisar de forma legítima los sistemas y correos corporativos, los cuales son herramientas de trabajo, debe existir obligatoriamente una política de uso de herramientas tecnológicas previa, expresa y firmada por el trabajador. De lo contrario, cualquier intromisión se considera un acceso ilegítimo que tipifica este delito, anulando además cualquier validez probatoria de lo hallado. Sanción penal. Tiene una pena de prisión de 2 a 6 años y una sanción pecuniaria, multa de 200 a 600 unidades tributarias. La pena se incrementa de un tercio a la mitad si, como consecuencia de este hecho, se le causa un perjuicio al titular de la información o a un tercero. Revelación indebida de data o información de carácter personal. Artículo 22. A diferencia del artículo anterior, que castiga el simple hecho de conocer o acceder a la información, este delito sanciona de forma autónoma la difusión, divulgación o comercialización de los datos personales u organizacionales a los que se ha tenido acceso rompiendo los deberes de sigilo y confidencialidad. Conducta prohibida sanciona a quien revele, difunda o ceda los hechos, datos o información confidencial que hayan sido obtenidos a través del acceso a un sistema de información protegido o mediante el ejercicio de funciones con privilegios de acceso. Realidad en el entorno corporativo. Este delito
Aplica con especial severidad sobre aquellos profesionales con altos niveles de acceso o confianza dentro de la organización, tales como auditores, administradores de sistemas, contadores o directivos. Ejemplo crítico. El empleado o consultor que aprovechando sus credenciales de administración o claves de seguridad extrae la base de datos de clientes, el core de la nómina ejecutiva, fórmulas de productos o secretos de fábrica y procede a venderlos a la competencia, a utilizarlos para montar un negocio propio o publicarlos en plataformas digitales a modo de represalia. Sanción penal y el agravante por abuso de confianza, artículo 27. La pena base es prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 800 unidades tributarias. La agravante especial, artículo 27, numeral 2. Si este delito es cometido por el custodio administrador del sistema o por quien tiene una posición de confianza sobre la data reservada, la pena se incrementa de 1/3 a la mitad. Esto eleva el límite máximo de la pena de prisión hasta los 12 años, convirtiéndolo en un delito grave que excluye beneficios procesales ordinarios debido al abuso de la fe pública corporativa. Implicaciones para la alta gerencia. Para salvaguardar la responsabilidad penal de los administradores y proteger los activos de la empresa, es indispensable estructurar la gestión de datos bajo 3 lineamientos. 1. Principio de menor privilegio. Limitar de manera estricta los accesos a bases de datos de clientes, secretos industriales y nómina. Un usuario corporativo solo debe poder ver aquello que requiere estrictamente para sus funciones diarias. 2. Trazabilidad informática. Implementar sistemas que registren de forma inalterable quién, cuándo y desde dónde accede, modifica o descarga información sensible. Esto constituye la evidencia digital clave para una eventual denuncia ante los órganos de investigación penal. 3. Contratos de confidencialidad expresos. Reforzar las cláusulas de secreto profesional en los contratos laborales y de servicios, advirtiendo explícitamente sobre el inicio de acciones penales basadas en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos en caso de incumplimientos. Delitos contra la propiedad y los activos digitales. En la era de la transformación digital, los activos de una empresa ya no se limitan a la infraestructura física o al dinero en efectivo. El patrimonio más crítico reside en los servidores, el software y los flujos financieros electrónicos. Los tipos penales agrupados en esta categoría protegen la infraestructura tecnológica de la empresa contra fraudes financieros internos, fuga de capitales o ataques de denegación de servicios, sabotajes. La materialización de estos delitos puede paralizar por completo la operación de una compañía, destruir su continuidad de negocio y comprometer su estabilidad financiera. Acceso indebido, artículo 6. Este artículo constituye el delito base o la puerta de entrada de derecho penal informático, protegiendo la inviolabilidad y la seguridad lógica de los sistemas de información corporativos. La conducta prohibida sanciona a toda persona que acceda a un sistema de información, a sus componentes o a sus redes de comunicación sin la debida autorización del propietario, o bien excediendo los límites de la autorización que legalmente posee. Realidad en el entorno corporativo. Se presenta con frecuencia cuando un trabajador motivado por la curiosidad, el espionaje interno o la mala fe ingresa a carpetas compartidas de recursos humanos, nóminas ejecutivas o estados financieros para las cuales no tiene permisos asignados. Esto suele ocurrir valiéndose de fallas de seguridad en la red, utilizando programas de descifrado de credenciales o aprovechando el descuido de un compañero que dejó su sesión abierta. También aplica para el empleado que teniendo acceso exclusivo para consultar datos, excede sus funciones e intenta modificarlo o extraerlo. Sanción penal. Pena de prisión de 1 a 5 años. Sanción pecuniaria.
pecuniaria, multa de 10 a 50 unidades tributarias. Sabotaje o daño a sistemas, artículo 7. Este delito castiga las conductas de carácter destructivos que atentan directamente contra la disponibilidad e integridad de los datos, los programas o el hardware de la organización. La conducta prohibida consiste en destruir, alterar, borrar, deteriorar, dañar o inutilizar un sistema de información, cualquiera de los componentes que lo conforman, lógicos o físicos, o la data contenida en ellos. Realidad en el entorno corporativo. El caso de estudio por excelencia involucra al empleado descontento, frustrado o bajo aviso de despido, que, en un acto de represalia, antes de hacer efectiva su salida, borra de forma masiva la base de datos contable. Introduce un código malicioso, bomba lógica, para destruir el software de producción semanas después. Altera el código fuente de una aplicación propia de la empresa o daña físicamente los servidores informáticos, discos duros o cableado de red. Sanción penal y agravantes. Pena base, prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 800 unidades tributarias. La pena será de 5 a 10 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades tributarias si los efectos indicados en el presente artículo se realicen mediante la creación, introducción o transmisión por cualquier medio de un virus o programa analógico. Fraude informático, artículo 14. A diferencia del sabotaje, cuyo fin es destruir, el fraude informático busca la apropiación indebida de valor económico mediante el engaño automatizado o la alteración maliciosa de los procesos del sistema. Conducta prohibida. Consiste en modificar, introducir, suprimir, interferir o manipular datos de un sistema de información o el funcionamiento del mismo con el objeto de procurar para sí o para un tercero un provecho económico de carácter injusto, causando un perjuicio patrimonial a otro. Realidad en el entorno corporativo. Este delito representa el núcleo del fraude ocupacional moderno. Los ejemplos más comunes en la administración incluyen manipulación del sistema de facturación, alterar los registros para desviar pagos de clientes hacia cuentas bancarias personales. 2. Alteración de cuentas por pagar. Modificar los datos de los proveedores legítimos en la base de datos para simular pagos comerciales inexistentes o inflados. Y 3. Creación de empleados fantasmas. Modificar el sistema informático de nómina para generar pagos de salarios a identidades falsas o ex empleados, cuyo dinero es cobrado por el perpetrador. Sanción penal. Tiene una pena de prisión de 3 a 7 años y una sanción pecuniaria, multa de 300 a 700 unidades tributarias. Implicaciones de control interno para la empresa. Frente a estas amenazas contra la propiedad digital, las organizaciones deben blindarse mediante una estricta estrategia de control y auditoría forense e informática. 1. Política de offboarding inmediato, desincorporación. Cuando un empleado clave, especialmente finanzas o contabilidad, renuncie o sea notificado de su despido, el protocolo exige la revocación inmediata y simultánea de todas sus credenciales de acceso, correos electrónicos y token de seguridad, impidiendo que tenga minutos valiosos para ejecutar un sabotaje o extracción de datos. 2. Segregación de funciones lógicas. El sistema informático debe impedir que una sola persona tenga el poder de parametrizar un proveedor, aprobar una orden de pago y ejecutar la transferencia. La división del trabajo en el software reduce drásticamente el riesgo de fraude informático. 3. Copia de seguridad inmutable. Mantener respaldos periódicos cifrados y, de ser posible, fuera de la red local.
Esta es la única garantía de supervivencia operativa si un sabotaje informático llega a destruir la base de datos principales de la organización. Delitos contra la seguridad, propiedad intelectual y la responsabilidad corporativa. Este bloque de la ley especial contra los delitos informáticos en Venezuela regula una de las amenazas más silenciosas y destructivas para el ecosistema empresarial, el robo de intangibles y la transferencia ilícita de tecnología al tiempo que define el marco de responsabilidad legal que recae directamente sobre la empresa como institución. Espionaje informático, artículo 11. Este tipo penal protege el patrimonio intangible, la ventaja competitiva y los secretos que garantizan la posición de una organización en el mercado. La conducta prohibida consiste en la obtención indebida de datos, informaciones o tecnologías que se hallen en un sistema informático, con el propósito de conocer secretos, comercializar, industriales, científicos o de seguridad restringidos al público. Realidad en el entorno corporativo. Se manifiesta de forma clásica a través de la fuga de cerebros o el espionaje corporativo. Ocurre cuando un empleado de confianza, investigador o desarrollador, antes de irse a trabajar con un competidor directo, extrae ilegalmente códigos de algoritmos propietarios, planos de ingeniería, patentes en proceso de registro, bases de datos con estrategias de mercadeo o fórmulas químicas. El objetivo es ahorrarle años de inversión en investigación y desarrollo a la nueva empresa a costa del patrimonio de la organización afectada. Sanción penal, pena de prisión de 4 a 8 años. Sanción pecuniaria, multa de 400 a 800 unidades tributarias. Resumen ejecutivo de impacto y riesgo corporativo. A continuación, se sintetiza el catálogo de delitos informáticos críticos analizados detalladamente, la pena de prisión de la persona natural y su principal foco de vulnerabilidad operativa. Acceso indebido, artículo 6. Sanción, prisión de 1 a 5 años. Riesgo principal, intrusión de personal interno o externo no autorizado en servidores de datos, carpetas compartidas o sistemas críticos mediante credenciales vulnerables. Sabotaje o daño a sistemas. Artículo 7. Sanción, prisión de 4 a 8 años. Riesgo principal, borrado masivo de data contable, alteración de códigos fuentes o daños directos a la infraestructura de servidores por parte del personal descontento o despedido. Espionaje informático, artículo 11. Sanción, prisión de 4 a 8 años. Riesgo principal, el que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes. Fraude informático, artículo 14. Sanción, prisión de 3 a 7 años. Riesgo principal, el que consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno. Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. Artículo 20. Sanción, prisión de 2 a 6 años. Riesgo principal, monitorización abusiva e interceptación de comunicaciones privadas en dispositivos o correos de los trabajadores sin una política de uso formalizada. Revelación indebida de data o información de carácter personal. Artículo 22. Sanción, prisión de 4 a 8 años, con agravantes de hasta 12 años. Riesgo principal, fuga, divulgación o venta de bases de datos de clientes e información reservada por parte de administradores de sistemas o auditores. Responsabilidad de las personas jurídicas, artículo 31. Un aspecto crítico para el entorno empresarial en Venezuela es que el derecho penal moderno en materia informática no se limita a castigar al individuo, persona natural, que ejecuta las acciones detrás del teclado.
Extiende las consecuencias directamente sobre la empresa como corporación, persona jurídica. El mandato de la ley. Cuando cualquiera de los delitos previstos en esta norma sea cometido por orden, en nombre, por cuenta o en beneficio directo o indirecto de una persona jurídica, el tribunal competente impondrá sanciones severas e independientes de las penas de prisión que correspondan a los autores materiales. Las sanciones corporativas contempladas incluyen de manera progresiva multas proporcionales, sanciones pecuniarias independientes aplicadas directamente al patrimonio de la sociedad mercantil. Clausura temporal. El cierre e inhabilitación temporal de los establecimientos o sedes comerciales de la organización durante el proceso judicial o como parte de la condena. Disolución de la sociedad. En los escenarios más graves, casos de fraudes electrónicos corporativos generalizados, espionaje industrial sistemático financiado por la junta directiva o legitimación de capitales, el Estado puede decretar la liquidación y extinción legal y definitiva de la empresa. Lineamientos de mitigación. Para brindar a la alta gerencia a la empresa frente al artículo 31, es, es obligatorio implementar un programa de compliance digital. Cláusulas de no competencia y no divulgación. Asegurar que todo el personal con acceso a secretos comerciales firme acuerdos estrictos que delimiten la propiedad intelectual de la empresa. Debida diligencia en la contratación de los técnicos. Verificar los antecedentes de los administradores de redes y auditores, ya que sus actuaciones con los sistemas de la empresa comprometen legalmente a la organización. Deslinde de responsabilidad corporativa. La junta directiva debe dejar constancia documental y auditable de que prohíbe taxativamente a sus directores o gerentes el uso de software ilegal, la compra de datos de la competencia o el uso de cualquier mecanismo informático ilícito para generar ganancias. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo número 4 y esperando que tengan éxitos en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.